coordinadora del programa de enfermería, un saludo fraternal y espero que disfruten este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Y igualmente le estamos indicando a nuestros participantes que esta conferencia, por el nivel de importancia que tiene, está siendo grabada, publicada de forma posterior en la página de la Universidad Cooperativa de Colombia. A sus correos respectivamente les estará llegando el link de YouTube para que puedan de forma posterior ingresar a revisarla. Vamos a presentar a continuación a nuestra conferencista. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la profe Glenis Brigitte Ruiz Reyes, quien es orgullosamente nuestra egresada del año 2005, actualmente profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ella es especialista en heridas de difícil manejo, magíster en educación aquí en Bucaramanga de la Universidad Cooperativa de la UNAP, con un énfasis en estrategias didácticas en docencia en el año 2020. Profe, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a todos y espero que hoy sea una tarde muy agradable. Gracias. Y a continuación le dejamos la sala para su disposición. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, me alegra saludarlos a todos. Hoy vamos a ver un tema súper importantísimo para nuestra profesión. Voy a permitirme compartir. Listo, bueno, entonces como ya hicieron la presentación, bueno, yo soy Glenis Brigitte Ruiz, enfermera de la Universidad Cooperativa de Colombia, soy profesora también de la universidad, tengo una especialización en manejo de heridas de difícil manejo, tengo una maestría en educación y soy consejera también en lactancia materna y estoy terminando ser dula y consejera perinatal. Hoy pues me invitaron para un tema muy bonito que es en relación a todo lo que es valoración y documentación de las heridas. Este es un tema donde pues ha trascendido sobre muchísimos años, pero a veces vemos las heridas no tan importantes, sino que pasa desapercibido y las manejamos a todas de la misma manera, pero sí tiene una gran importancia y hace parte de nuestro quehacer, de nuestra parte disciplinar. Entonces hoy vamos a mirar esa valoración y esa documentación. Heridas es un tema muy grande, jóvenes, es un tema maravilloso, pero este es como el 10% de la información de todo lo que es heridas. Pero el primer paso que nosotros queremos hacer cuando vamos a manejar alguna herida es qué vamos a hacer, ¿cierto? Lo que más nos llama la atención es nosotros poder tener una herida y llevarla a una cicatrización perfecta. Si nosotros vemos estas imágenes, miramos en un momento donde nos recibe o nos llega un paciente y nosotros pensamos, bueno, ¿cuál será ese siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde debo llegar? Entonces, ese va a ser como ese primer paso que nosotros vamos a pensar cuando tengamos nuestro paciente con esas heridas. Pero pues para iniciar a todo esto hay unos objetivos y el primer objetivo que tenemos que hacer es identificar los pasos de la valoración de las heridas. Sé que de pronto en nuestro quehacer, nuestro tiempo, nuestro poco tiempo que tenemos en los servicios, en nuestro turno, cuando llegamos a hacer alguna curación, alguna cura, pues esa valoración a veces la dejamos como a un lado y es importantísimo en realidad hacer la valoración para poder definir cuál va a ser nuestra meta siguiente. Nuestro segundo objetivo es establecer una conducta. ¿Cómo establezco la conducta de esta herida después de mi valoración? Entonces, si yo hago una excelente valoración, sé qué quiero hacer. Entonces, si tengo una herida que está con un tejido necrótico, sé que lo que yo quiero hacer es desbridar. O si tengo una herida y ya la valoré que es un tejido de granulación, sé que mi siguiente paso lo que yo quiero hacer es una epitelización. Entonces, dependiendo de mi valoración, yo puedo establecer mi conducta y así tener una mejor orientación. Algo que también de pronto dejamos aparte es documentar la valoración, ¿cierto? Y la evolución de las heridas. No hacemos unas notas de enfermería con nuestra valoración, sino que hacemos una nota muy cortica y como de qué fue lo que hicimos y pasó. No, tenemos que documentarla con todos los pasos y así nosotros entre curación y curación podemos mirar cómo ha sido el proceso de evolución de la cicatrización de estas heridas. Entonces, es un tratamiento para mis pacientes. No solamente debo mirar a mi paciente como el manejo solo de la herida, sino como un tratamiento totalmente integral, ¿cierto? Y dentro de ese tratamiento integral tengo que hacer una valoración de mi paciente. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar esos factores que afectan ese proceso de cicatrización, como qué factores uno tiene que estar pensando que va a afectar el proceso de cicatrización. Entonces uno dice, ¿será un paciente que tiene alguna patología? ¿Qué condiciones concomitantes tiene que hace que esa cicatrización no mejore? Entonces tengo que hacer esa valoración. ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué le está afectando para que no lleguemos a una cicatrización adecuada?
hay que hacer un examen físico a mi paciente, hay que hacer una valoración nutricional aquí donde nosotros podemos llamar a nuestros colegas, ¿cierto? Nuestros compañeros del área de la salud y llamamos a las nutricionistas y podemos remitirlos a hacer una valoración. Un paciente totalmente desnutrido, definitivamente ese proceso de cicatrización no evoluciona. Un paciente totalmente obeso tampoco, entonces tenemos que remitir a ese paciente a ese proceso de valoración nutricional. El dolor también hay que valorarlo, en qué escala del dolor está mi paciente y su estado psicosocial y la lesión. Si mi paciente está con una depresión, tampoco va a evolucionar ese proceso de cicatrización. Entonces tenemos que tratar a mi paciente en todo, no solamente ver la herida. La otra parte que tenemos que hacer nosotros es aliviar la causa. Tenemos que identificar qué es lo que está causando esa herida de mi paciente. ¿Qué tal que la herida de mi paciente sea porque tiene una presión, ¿cierto? Entonces tenemos que manejar esa presión que se ha generado. ¿Será que tiene una terapia compresiva? A veces nos pasa que cuando nosotros cubrimos las heridas, al cubrir las heridas tenemos como un proceso de vendaje totalmente compresivo y ese vendaje pues nos genera una lesión adicional. Tenemos que tratar las enfermedades asociadas y si es un paciente con enfermedades asociadas que no está bien manejado, por ejemplo, no tiene un buen control glucémico, definitivamente no va a evolucionar estas heridas. Hay que tener un cuidado totalmente general, entonces aparte de lo que yo voy a hacer o que voy a utilizar, tengo que tener un cuidado de la piel que está alrededor, ¿cierto? Entonces también tengo que mirar qué manejos o cómo lo voy a tratar. Tengo que tener un soporte nutricional y emocional, que ya lo hablamos anteriormente, y tenemos que también tratar esos cuidados locales. ¿Cómo vamos a retirar los apósitos de ese paciente? Por eso pues ya hemos tenido una evolución muy grande y es que ya hemos salido del micropore y del esparadrapo, ya tenemos tecnología como los apósitos transparentes, como el Fixomur, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es mirar qué tipo de dispositivo médico le sirve a mi paciente para fijar estos apósitos que no vaya a generar una lesión adicional. Importantísimo el cuidado local es una limpieza. Nosotros a veces, o se ha visto en algunos lados, que el paciente llega con una herida y lo que hacemos es retirarle de pronto ese apósito, no hacemos una buena limpieza y seguimos montando otros dispositivos encima sin esa limpieza. Entonces, no tenemos un buen cuidado. Hay que controlar la infección, identificar si hay signos de infección para poder actuar a tiempo y elegir cuál es la pauta principal para esa curación o la cura. Después de todo esto que nosotros tenemos y que nos damos cuenta que definitivamente mi paciente es un todo, no solamente es la herida, pues tenemos que empezar a aprender a documentar esta herida. Entonces, una documentación de una herida debe ser cuantitativa, debemos describir cuántas lesiones tiene mi paciente, tenemos que describirlas a cada una de ellas. Si mi paciente tiene 5, 6 o una, hay que describirla completamente. Debe ser un tratamiento integral, que es todo lo que hemos venido hablando. Debemos establecerlo como un protocolo institucional. Si hay un protocolo en el manejo de las heridas, tenemos, o todo mi personal tiene que hablar en el mismo idioma para que no tengamos atrasos en la implementación de estos protocolos y esa documentación debe ser totalmente exacta. Entonces aquí viene lo más bonito y es algo que ustedes de aquí en adelante van a empezar a utilizar en esa valoración de las heridas. Existen 13 puntos, jóvenes. Entonces esos 13 puntos son importantes donde yo voy a describir mis heridas. El primer punto importante es como identificar en dónde está localizada la herida, mirar anatómicamente en dónde la podemos encontrar. A veces nos pasa que el médico nos dice, ¿y la herida dónde está? No, está en el abdomen, pero ¿en qué parte del abdomen? ¿Cierto? Hay unos cuadrantes, hay que describirlo específicamente en qué cuadrante está esa herida. Entonces aquí observamos que pues tenemos unas heridas, ¿cierto? Pero pues aparte de verlas, tengo que decir si esa herida está en el dorso, si está en la parte plantar, si es palmar, si la herida está proximal, si está distal o en qué lugar. Por eso aquí les agregué una información chiquitica donde nos dice pues en qué lado de la cabeza, de la cara, del cuello, en el brazo, si es derecho, izquierdo, en el antebrazo, en los trocánteres, en los genitales, ¿cierto? En la rodilla, en los maléolos. Entonces, si yo tengo un paciente, las describo acá, las ubico donde están. Pero si ustedes ven esta imagen que está aquí, lo que hacemos nosotros es hacer algo que se llama pictograma, es decir, dibujo en qué lugar está la herida. Entonces, con un color totalmente diferente dentro de mi historia clínica, marco
¿cierto? Dónde está la herida y queda ahí el pictograma. Entonces ese es el primer punto para nosotros hacer una valoración y es saber y decir en dónde está ubicada anatómicamente esta herida. Nuestro segundo punto hay que identificar es la etiología, ¿cierto? ¿Qué tipo de herida es esta herida? No puedo tratar una herida venosa igual a una arterial, ¿sí? Entonces tengo que identificar, ¿es una herida o una úlcera venosa? ¿Por qué será venosa? ¿Cuáles son las características para yo poder definir si es una úlcera venosa? Hay algunos diagnósticos o unas ayudas diagnósticas. Me puedo guiar con el Doppler, ¿cierto? Me puedo guiar con el índice de tobillo-brazo. Entonces tengo que hacer, si yo no identifico, no sé muy bien cuál es ese tipo de heridas, pues hay unas ayudas diagnósticas donde nos pueden colaborar y poder identificar. O ser arterial. Imagínate que yo tenga una herida arterial y yo no sepa que es arterial y haga una terapia compresiva en estas arteriales. ¿Cómo voy a encontrar esa úlcera al otro día? ¿Cierto? Totalmente necrótica. Entonces tengo que identificar cuál es la etiología. O será una úlcera por presión, como ustedes ven esta imagen. La verdad que desde enfermería encontrar un paciente o que lleguemos nosotros a tener un paciente en estas condiciones, tenemos que reevaluarnos. Porque miren esto, ¿cómo podemos dejar que un paciente termine en estas condiciones por una úlcera por presión? Entonces es importante saber si fue una úlcera por presión en que fallamos para que llegue hasta este punto. O podemos identificar y tener claro que es una úlcera de un pie diabético, ¿cierto? Para saber cómo se va a tratar. O la causa es una herida quirúrgica, o la causa puede ser por una quemadura, o es una herida por un cáncer. Entonces es importante identificar cuál es esa etiología, cuál es la causa para poder implementar un tratamiento totalmente adecuado. Si yo no sé cuál es la causa, no sé la etiología, definitivamente no puedo avanzar porque no puedo continuar mi proceso para poder utilizar la tecnología adecuada en mis curaciones. La tercera o el tercer punto es clasificar la herida según su espesor, ¿cierto? Entonces aquí vemos una primera imagen que es una herida de un espesor superficial, hay que identificarla, o es una herida de espesor parcial, o es una herida de espesor total, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo o cuál es la capa que afectó? La epidermis, la dermis, la epidermis o el tejido celular subcutáneo. ¿Llegamos hasta músculo, cierto? ¿O estamos ya hasta qué punto? Entonces, es identificar el espesor de estas heridas. Llevamos tres. El primero, la localización, el segundo, la etiología y el tercero, según su espesor, clasificar el espesor de estas heridas. Nuestro cuarto punto es clasificación según la severidad. Y yo sé que la mayoría de todos sabemos cuándo es una herida aguda y cuándo es crónica en tiempo. Entonces, hay unos ejemplos para podernos guiar un poquito más. Y es que una herida aguda son heridas que se hacen por incisiones o por excisiones o heridas de zonas donantes para un injerto, una quemadura, una abrasión o un desgarro. Esta es una clasificación de heridas totalmente agudas. O encontramos heridas crónicas que de las cuales está una herida quirúrgica con una dehiscencia o una herida quirúrgica infectada, una úlcera por presión es una herida totalmente crónica o un pie diabético. Entonces clasificamos, ¿es aguda o es crónica? Identificamos de una vez ahí. Nuestro quinto punto, mira que es un tema muy bonito y a veces no lo tomamos en nuestras curaciones y es medir. Miremos estas imágenes. Entonces, estas imágenes nos dicen que definitivamente tenemos que saber cuántos centímetros cúbicos tiene, ¿cierto?, de tamaño esta herida. Encontramos acá, si miran esta, donde está la línea azul y amarillita, entonces nosotros tenemos que mirar o medir a lo largo y a lo ancho según las manecillas del reloj. Y hay una fórmula. Entonces, para sacar la superficie, la fórmula es el largo por el ancho por 0,785. Y eso nos dice cuántos centímetros cúbicos es de la herida que está, el tamaño de la herida. ¿Cómo la podemos medir? Miren esta imagen. Es un dispositivo que viene dentro de los apósitos de tecnología totalmente estériles y pues viene con unas reglitas y nosotros podemos medirla con esa reglita. También la podemos medir según la profundidad. Y la profundidad lo podemos hacer por medio de una canulita, por medio de un aplicador
o por medio de una sondita. Totalmente estériles, y lo que hacemos nosotros es introducir la canulita, y al introducir la canulita nosotros sacamos este apósito, este aplicador, esta canulita o esta sonda y miramos cuántos centímetros de profundidad nos dio, ¿sí? Yo creo que a veces no hacemos eso, no medimos la profundidad de estas heridas. Y hay otra cosa muy importante, y es que nosotros también podemos medir mediante un molde. Cogemos un molde totalmente estéril, ¿cierto? O podemos coger un acetato. Este es un acetato de esos apósitos hidrocoloides. Cuando nosotros lo destapamos, por dentro está totalmente estéril. Yo lo puedo utilizar, pegarlo en la herida o en la úlcera de mi paciente y puedo calcarlo, a hacer ese molde. Y una de las que más me encanta a mí es tomar una foto. La fotografía de verdad que es muy maravillosa. A veces nosotros hacemos curaciones y al hacer la siguiente curación uno cree que no ha evolucionado una herida, una curación. Pero cuando ustedes miran y hacen un seguimiento fotográfico, se dan cuenta que definitivamente sí hay una evolución de esta herida. Entonces, la fotografía es muy importante en este proceso de valoración de las heridas. Está el sexto punto, miren acá, y es identificar si al valorar la herida tiene algo que se llama tunelizaciones, cavitaciones o tractos sinusales. Entonces miramos esta herida que ustedes ven acá de este seno y miramos esos huequitos. Entonces cuando afecta todas las capas de la piel, definitivamente decimos que es una cavitación. O valoramos como este paciente que tiene un pie diabético. Este paciente con pie diabético, lo que hacemos es que, si ven ustedes, tienen dos entradas. Tiene una entrada y una salidita. Entonces, cuando se ve como esa entrada y otro orificio de una salidita, se llama una tunelización. Pero si encontramos un paciente como con estas características, que tú ves que hay una lesión más grande acá, y definitivamente vemos otra que definitivamente pues no se ve la salida, pero vemos totalmente dematizado, rojo, que al parecer pareciera que existe una colección. Sí, definitivamente hay una colección, como la imagen que ustedes ven aquí abajo, y eso se llama un tracto sinusal. Es decir, está quedando esa colección hasta que ella hace una abertura en la piel. Entonces hay que identificar si este paciente en estas heridas tiene tunelizaciones, cavitaciones o tractos sinusales. El séptimo punto, miren esto, es identificar cuál es el tipo de tejido que tiene esas heridas y cuál es el porcentaje. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de tejidos en una herida, y esta primera que les muestro acá es un tejido necrótico. Creo que lo conocemos, o la mayoría uno dice es una escara, ¿cierto? Entonces es algo, se llama un tejido necrótico porque es negro, es un tejido necrótico seco, es una escara. Si ustedes se lo tocan es totalmente duro, ¿cierto? Y es donde a veces cuando hacemos estas curaciones a estas lesiones nos tocan hacer las famosas cuadrículas. Entonces hay que hacer cuadrículas para que pueda abrir ese tejido necrótico. Entonces tenemos este segundo, que es un tejido necrótico pero totalmente húmedo. Ustedes lo ven que es brillante, ¿cierto? Y tenemos este color negrito, ¿cierto? O azulito. Entonces es un tejido necrótico pero húmedo. Miren este otro tipo de tejido, es un tejido desvitalizado. Es un tejido que se caracteriza mucho en los pacientes cuando se queman, entonces hay que identificarlo, que es un tejido totalmente desvitalizado, no tiene vida, hay que retirarlo totalmente. Encontramos este, que ustedes ven que es un tejido como amarillito. Este tejido amarillito es un esfacelo, ¿cierto? O tejido amarillo. Encontramos este, que es un tejido totalmente granulado, ¿sí? Rojo, está granulado. Miren este, es súper importantísimo poderlo identificar. Es un tejido hipergranulado. Quiere decir que utilizamos una tecnología que sobrepasó el borde de la piel y granuló. Y miren aquí abajito hay una imagen, se nota que sobrepasó la piel, está súper granulado, entonces se llama una hipergranulación. O está un tejido de epitelización, que ese es el que ustedes ven. Entonces, ¿qué es importante cuando ustedes identifiquen qué tejido tenemos? Dependiendo del tejido que ustedes valoren, es el proceso de la cura que van a hacer, ¿cierto? Si yo tengo un tejido necrótico, desbrido. Si yo tengo un tejido necrótico húmedo, hay que desbridar, no lo puedo dejar ahí.
Si tengo un tejido desvitalizado, retiro toda esta piel que no nos sirve, que no tiene vida, lo retiramos, identificamos por debajo qué tipo de tejido nos quedó. Si tiene este tejido de espacelo o amarillo, hay que retirarlo también, hay que desbridar. Pero miren esto, si tengo un tejido granulado, ¿qué hay que hacer? Ya de aquí lo que tengo que seguir es a epitelizar, a cerrar esta herida. Ya mi siguiente paso va a ser epitelización. Si tengo un tejido hipergranulado, definitivamente no puedo cerrarlo, no puedo pasar a epitelizar, sino que tengo que bajar esta hipergranulación, nivelarlo a bordes y cuando ya quede en bordes totalmente nivelado, ahí sí pienso en epitelizar. Pero si ya tengo epitelización, ya terminé. Es lo que yo quiero, llegar a una herida que esté totalmente epitelizada, ¿cierto? Y solamente es proteger el resto de la piel. Esto es identificar el tipo de tejido, pero nos falta identificar cuál es el porcentaje de tejido. Entonces vamos a hacer el ejemplo con este que tiene un tejido granulado. Entonces, toda esta herida, ¿cierto? Toda esta imagen es un 100%. Entonces tengo que definir cuánto porcentaje de cada tejido tiene. Entonces, digamos que más o menos de tejido de granulación hay casi un 90% de tejido de granulación. Entonces, cuando ustedes hacen la valoración, dice 90% de tejido de granulación. ¿Qué vemos aquí amarillito? Esto aquí como blanquito, ¿qué será? Esta que está acá. ¿Será epitelización o será un tejido de fibrina o amarillo o espacelo? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué creen que es? Este que está acá. ¿Es epitelizado? ¿Alguno que nos diga? ¿Mm? Bueno, entonces todo este por ciento de rojito es un 90% de granulación. Tenemos más o menos un 5% de tejido de epitelización y nos quedaría como otro 5% en todos lados. Ustedes ven amarillito, un 5% de tejido de fibrina o un tejido amarillo. Entonces así sacamos para un 100% el porcentaje de los tejidos. Tenemos también que identificar si esas heridas o esas estructuras que vemos, hay alguna estructura anatómica. Entonces hay que identificar si tenemos algún hueso, si observamos huesito en las heridas, o lo que observamos es músculo 100%, o miren esta, si observamos tendones, o observamos una cápsula articular, miren la imagen de esta cápsulita articular, o encontramos algo que se llaman islotes epiteliales, mírenlo acá, que son como circulitos, ¿cierto? Estos se llaman islotes y se llaman epiteliales porque ya está casi epitelizado. Aquí encontramos un tejido de granulación o encontramos una estructura anatómica como una grapitas, que a veces los pacientes hacen rechazo a esas grapas y se nos quedan ahí, o hay dehiscencias de esas heridas y se nos ven las suturas, o encontramos un material de osteosíntesis. Entonces hay que identificar dentro de esa valoración si hay alguna estructura anatómica. El octavo es identificar qué tipo de exudado encontramos. Si es un exudado claro, ¿cierto? Si es un exudado normal o hay un proceso infeccioso por estrafilococo, si encontramos un exudado turbio, lechoso, cremoso, si encontramos un exudado totalmente rosado, rojo, que es donde hay eritrocitos, puede haber una hemorragia, es un exudado sanguinolento, o es un exudado verdoso, definitivamente es una infección bacteriana y es por pseudomonas, o es un exudado amarillo, marrón, que puede ser por esfacelos o por procedencia de una fístula, o puede ser un exudado gris o azulado. Pero cuando sí encontramos un exudado gris o azulado, hay que identificar qué tipo de apósito tiene, porque cuando a veces tienen apósitos de plata, el apósito genera ese color. Entonces no puedo decir que es un proceso infeccioso porque es gris o azulado, y antes de identificar si en realidad fue por el apósito que el paciente tenía. El noveno o la novena parte para hacer valoración es identificar el olor, ¿cierto? Las heridas no deben oler. Si hay un olor desagradable es porque hay un proceso infeccioso o porque hay un tejido necrótico o porque hay una fístula, es decir, hay un crecimiento bacteriano y hay que tratar eso. Entonces, ninguna herida nos debe oler. Pero también que es importante saber acá, hay pacientes que están en tratamientos con curaciones con tejidos, perdón, con apósitos hidrocoloides y los apósitos hidrocoloides se derriten.
y al derretirse, ¿cierto? Como es un hidrocoloide, tienen un olor característico, es un olor fake. Entonces ustedes no pueden oler una herida antes de retirar ese apósito. Cuando yo huelo una herida, es después de que yo le he retirado todos los apósitos, lo he lavado y me acerco y huelo, ¿cierto? Ahí no debe olerme a nada. Entonces, cuando mi paciente tiene una cura con un apósito hidrocoloide, tengo que decirle cuál va a ser el olor que de pronto ellos van a percibir y se me van a asustar, porque de pronto creen que es que se está infectando la herida, entonces hay que tranquilizarlos, que es algo normal y por eso, y es una característica de los hidrocoloides. El 10º punto, mire que es importantísimo, es mirar la piel circundante. De la piel circundante hay que protegerla. A veces nosotros hacemos curaciones y no protegemos esa piel circundante. Y cuando yo la protejo con alguna crema, con óxido de zinc, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se me lesione la piel circundante. Entonces aquí vemos una piel, ¿cierto? Al lado de la herida, que es una piel totalmente sana. Encontramos una piel circundante, miren aquí es una piel con eritema, ¿cierto? O tenemos que valorar si al lado de la herida hay un edema, si está caliente, si es una piel descamada, miren, si es una piel descamada, seca, definitivamente se nos puede abrir otras heridas. O miren que eso nos pasa muchísimo. Una piel totalmente macerada es porque hay mucha humedad, no he cambiado el apósito no absorbe, sino que queda y se empapa totalmente y se nos puede ir creciendo de tamaño de la herida porque la piel me queda macerada. Tengo que identificar, ¿cierto?, si hay presencia o no de pulsos o podemos identificar si la piel circundante es una piel totalmente indurada. El punto 11 dentro de nuestra valoración, ¿cierto?, está valorar los márgenes y los bordes de las heridas. Entonces miremos estos bordes de esta herida. No sabemos ni dónde inicia, ¿cierto?, ni dónde termina. Entonces son bordes que son totalmente difusos, ¿cierto? Son bordes que no sabemos, no tiene una característica totalmente definida. Hay que mirar si el borde o los márgenes de las heridas es de tejido fibrótico, rugoso o tiene hiperqueratina, que son muy característicos de los pacientes con pie diabético. Miren este borde, es un borde no adosado. Si ustedes ven, sobresale de la herida, ¿sí? Entonces lo que ustedes deben hacer es que este borde no tiene que estar así, sino que tiene que estar adosado, es decir, al límite de la herida. Entonces tengo que empezar a tratar desde adentro hacia afuera. Pero bueno, esta herida tiene otras características como tejido necrótico, tejido de fibrina, y tengo que tratar primero esto antes de poner un borde adosado. Miren esto, está dentro de lo que nosotros queremos, que los bordes sean adosados, es decir, son parejos, son lineales a la piel y ella se nos va cerrando lentamente a cada una. Miren esta, que es un borde que se llama un borde enrollado. Este borde enrollado no podemos continuar con una herida porque no nos va a hacer, ni con una curación porque no nos va a cerrar. En algunas ocasiones, a veces el médico quita los bordes, si es de este rollo, para que pueda cerrar. O nosotros podemos hacer cuando hacemos curación con el bisturí, podemos estimular los bordes hasta que nos salga un poquito de sangre, estimulamos la circulación y ella empieza a cerrarnos. Pero si la dejamos así, nunca nos va a cerrar una herida. Entonces hay que mirar, identificar cómo están los márgenes y los bordes de las heridas. El punto 12 de la valoración de nuestras heridas es mirar la escala del dolor, ¿cierto? Un paciente con dolor hay que tratarla antes de la curación. No podemos ser tan crueles en hacer una curación sin manejar el dolor, la analgesia. La paciente o el paciente no se nos va a dejar o no nos deja hacer una curación totalmente ideal, ¿cierto? Entonces hay que tratar esa analgesia. Y si hay dolor, ¿cierto?, muy posiblemente es porque hay un edema o porque está empezando un proceso infeccioso y hay que tratar eso al paciente. Y está el último punto, que es súper importante y a veces nosotros dentro de nuestra escuela o en nuestra formación no escuchamos algo que se llama la biocarga o el biofilm, y es algo que tenemos acá, ya les cuento. Entonces, primero identificar si la herida tiene una colonización, es decir, hay algunas bacterias que están creciendo acá.
hay que identificar si la herida se nos contaminó. Entonces, este paciente muy posiblemente, si no tratamos la materia fecal del paciente y no cambiamos rápido, se puede contaminar la herida, ¿cierto? El apósito se contamina de materia fecal y queda ahí. O es un proceso infeccioso. Hay que identificar cuando hay infección, todos los signos de infección, calor, rubor, salida de secreción, mal olor, todo. O definitivamente es una herida con una colonización crítica y es donde 100% de la herida hay bacterias, ¿sí? Entonces hay que identificarlo cuál de ellas tiene porque también hay que tratarla. Y este que es el biofilm, yo les hago como un ejemplo característico, son esos pacientes que tienen esas úlceras venosas de 5, 8, 10, 20 años y que la encontramos siempre en los servicios llegando a nuestra curación y le preguntamos, ¿hace cuánto vienes? Hace 10 años, pero siempre ha estado igual, nunca evoluciona, me hacen de todo y siempre queda ahí. Entonces hay que mirar qué es lo que pasa y casi siempre si miramos microscópicamente existe esto. Un biofilm que no genera un proceso o no se ve una infección por fuera y siempre se mantiene igual. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este paciente que yo identifico que tiene ese biofilm es retirar absolutamente todo el biofilm porque si no, nos estancamos en el proceso de la cura de estas heridas. Entonces, hay tecnología para retirar el biofilm y poder continuar nuestro proceso de curación. Entonces, después de todos ustedes ver esos puntos, identificar nuestra valoración, entonces ustedes dicen, bueno, listo, ya tengo una valoración de la herida, ¿qué voy a hacer? Esa es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer. ¿Cuál es el progreso de mi meta? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, este paciente que dice día 0, les llegó a ustedes. ¿Qué voy a hacer? Ah, mi siguiente paso es este, el de la siguiente imagen. Quiero que quede totalmente granulada. Bueno, entonces mi meta es llegar a una granulación. Yo no puedo pensar desde el día 0 que quiero ya llegar a una epitelización porque todo tiene un progreso, un proceso. Entonces, la primera meta y lo más cercano es llegar a una granulación. Entonces, listo, cumplieron su meta, trabajaron en ella. Aquí, mire, el paciente se demoró 33 días hasta llegar a un proceso de granulación. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi siguiente meta? Le quiero empezar a cerrar. O sea, voy a epitelizar y empiezo a hacer mi proceso de epitelizar. ¿Cuánto se ha demorado este paciente hasta llegar a una epitelización? Mire, del día 33 al día 55. Pero tengo que mirar todos los aspectos que nosotros miramos. No puedo tratar las heridas de la misma manera. Aquí es cuando a veces nos preguntan y dicen, tú eres enfermera, tengo una herida, ¿qué hago? ¿Qué me he hecho? ¿Qué me aplico? No, no puedo decirte porque no he visto la herida. Al menos uno le dice, envíame una foto. Y yo de la foto puedo definir qué hay que hacer. No puedo tratarlas todas iguales. Entonces siempre hay que valorarla para que ustedes se pregunten cuál es su meta, cuál es el propósito que ustedes quieren para ellas. Entonces la meta siempre van a ser estas. Voy a desbridar, ¿cierto? Y pues ya conocemos que existen diferentes tipos de manejo para desbridar. Hay desbridamiento mecánico que utilizamos nosotros con el bisturí, o el paciente entra a cirugía y le hacen desbridan, ¿cierto? O es un desbridamiento autolítico, es donde nosotros utilizamos algún tipo de tecnología o geles que aplicamos en estas úlceras y lo que hacemos es que ellas se humedezcan y podamos retirarla fácilmente, que esta es la última tecnología, desbridamiento autolítico. ¿Qué quiero hacer? Quiero granular. Miren esta imagen tan bonita de una granulación, ¿cierto? ¿O qué quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? Epitelizar. Mírenla acá, ya esta paciente ya está, toda esta parte está totalmente epitelizada y solamente nos queda un poquito de granulado. Nos falta terminar aquí de epitelizar y ya cerramos esta herida. ¿O qué quiero hacer con mi paciente? ¿Cuál es mi meta? Quiero controlar el exudado. Y existe tecnología, aquí hay un tipo de tecnología que controla el exudado, lo absorbe. No voy a hacer que mi paciente esté en la habitación y es ese paciente que escurre, que le ven los apósitos totalmente mojados. No, controlo el exudado. Pero controlar el exudado no solamente es eso, sino que tengo que mirar también la tecnología para que mi paciente no se me infecte. Entonces encontramos apósitos que controlan el exudado y controlan la infección. O miren esto, proteger la piel.
Si estoy en una UCI, no quiero tener al menos una de estas heridas. Yo tengo que empezar a manejar, si yo ya veo algún signo, ¿cierto? De una zonita de presión, protejamos la piel para que no pasemos a una herida de un espesor parcial o total. Entonces, esa es mi meta, voy a proteger la piel. Entonces, dependiendo de las metas, ustedes van a empezar a identificar qué voy a hacer, ¿no? Pero hay algo muy importante, chicos, y es que aquí les voy a anexar una historia clínica para que ustedes tengan como una orientación. Cada institución maneja sus historias clínicas, cada institución maneja sus protocolos, pero pues es como una historia donde se complementan todos los 13 pasos que nosotros vimos en valoración de las heridas. Encontramos como todo, pues los datos personales de mi paciente. A veces cree uno que esos datos personales no es importante, pero es importante saber a qué se dedica mi paciente, porque puede ser un paciente que tiene una úlcera en los pies, en los miembros inferiores, y es un paciente que trabaja como albañil, utiliza botas, utiliza el cemento, ese cemento se entra en las botas, entonces él genera todas esas lesiones y mire que solo sabe con saber a qué se dedica, puede empezar a identificar cuál es la causa de esas heridas. Si yo sé cuál es el tipo de escolaridad, yo le puedo explicar a mi paciente en su mismo lenguaje para que me haga entender. A veces le hablamos de una forma muy técnica, el paciente no entiende. Si yo le digo que no se quite algún apósito porque ellos creerían que no saben por qué no se lo vamos a quitar, entonces hay que explicarles muy bien todo. Entonces esta parte de datos personales es súper importante. Aquí están todos los datos clínicos, antecedentes familiares, personales, el grupo sanguíneo. Aquí hay factores predisponentes. Un factor predisponente es un paciente con una hipertensión, diabetes, tiene un tratamiento médico, es un tratamiento quirúrgico. Hay una que es un tratamiento porque encontramos quemaduras o lesiones por radioterapias. Entonces, eso es una historia donde están todos los datos clínicos del paciente, que es importante dejarlos claros. Luego viene nuestro examen físico, que hablamos que el paciente se debe tratar en un todo, no solamente en la herida, y aquí habla sobre la apariencia general de mi paciente, si es una buena apariencia, si es álgido, está decaído, ¿cierto? El estado emocional, hablamos que también influye en el proceso de la cura, es un paciente que es ansioso, deprimido, el estado emocional y nutricional, la actividad física, sus signos vitales y el grado de cuidado. Es un paciente que es independiente o depende de alguien para todo este proceso de curación. Aquí, pues, anexé algo que se llama la valoración ostomal, porque a veces manejamos heridas de piel circundante, pero de una ostomía. Entonces, se generan esas lesiones. Y si tengo una ostomía, también tengo que aprender a manejar todo lo de la parte ostomal. Entonces, está la información del tipo de ostomía, las características del efluente, el tamaño, qué dispositivo médico utiliza, qué barrera está utilizando, las características del estoma y qué dificultades se tienen en ese cuidado de ese estoma. Aquí viene entonces todo. ¿Dónde está la localización de esta herida? Que es la misma imagen que ya les había mencionado y mostrado. Luego vienen las características de las heridas. Entonces, si miramos hacia abajo, entonces hay una herida 1 y de la herida 1 nos hablan del tamaño y aquí registramos cuál es la longitud, el ancho, la profundidad, si hay cavitaciones, si hay bolsillos, la forma de la herida, si es una herida irregular, redonda, oval, lineal, qué compromiso de tejidos tiene, si el compromiso es de la epidermis, de la dermis, del tejido celular subcutáneo, se evidencia algún órgano. Luego vienen las características del tejido, que es el tejido necrótico, fibrina, granulación, epitelización, cuál es el tipo de lesión, si fue una lesión traumática, quirúrgica, metabólica, vascular, si hay signos de infección como dolor, calor, edema, rubor, tumefacción, olor u otros, o si hay un exudado, ¿cierto? ¿Cuál es la característica como color, si es ceroso, cremoso, hemático, azulado, amarillo, la consistencia, si es líquida, espesa, la cantidad y el olor, si es desagradable o inolor. La piel circundante que hablábamos, si está sana, caliente, desfacelada, hematizada, cuál es el grado de complejidad de estas heridas, si es una herida de baja complejidad, de mediana complejidad, de alta complejidad, ¿cierto? Y es importante pues anexar todas las pruebas diagnósticas complementarias, cuál es el plan a seguir que se tiene con este paciente,
y de ese plan a seguir, cuál es el equipo, cuál es el material que yo necesito para hacer mi proceso de curación, cuál es el protocolo que tiene la institución si está instaurado y yo lo debo hacer, ¿cierto? Y cuáles son esos cuidados de enfermería y quién es la persona responsable para eso. Las notas de enfermería, como siempre, la debemos de registrar. Está la evolución, cuál fue el material que ustedes usaron y quién fue quien hizo el proceso de la curación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Dejamos la sala abierta para las personas que deseen participar con sus preguntas. La profe está disponible para realizar las respuestas. Hola, jefe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? En lo que se hace, digamos, cuando las heridas tienen un bolsillo, ¿cómo se hace, digamos, para medirla? O sea, porque, digamos, normalmente en la parte superficial se ve como una medida, pero uno cuando ve el bolsillo es otra medida. Entonces, ahí, ¿cómo se haría? Entonces, como la mayoría de las heridas, cuando ya afecta desde la segunda capa de la piel, ¿cierto? Yo debo hacer todo con técnica estéril. Yo puedo utilizar incluso con mis manos enguantadas, con guantes estériles, al hacer la curación, puedo introducir mi dedo. Si el bolsillo, la cavitación es más larga, más profunda, pues introduzco un aplicador, una cánula, una sondita totalmente estéril y la introduzco hacia donde me llegue, siente el tope y lo que yo hago luego es retirar, buscar una regla y medirla. Esa es la manera que nosotros lo hacemos. No sé si me hice entender o respondí a tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, jefe. Hola, ¿cómo estás? Bien, jefecita, una pregunta. Me gustó mucho la información que nos dio. Son términos importantes que de pronto no todos los manejamos. Entonces quisiera saber de pronto acá en el departamento, ¿hay algún control? Así como por lo menos lo hacen con IEPI, con promoción y prevención, porque ¿qué se ve? Son los auxiliares de enfermería los que están haciendo las curaciones, pero no llevan como el control, por lo menos la historia clínica que usted tiene, pero digamos un formato que usted hizo para usted, Sí, entendería yo. Entonces, no un formato que nos obligue, así como la escala de Brahe que se debe aplicar a todos, escala de caída que se debe aplicar a todos. Entonces, sería muy importante porque la información que usted nos está dando se nos va a quedar solo a nosotras. ¿Y qué pasa con todos los que están? Entonces, siento que no hay como un control y eso se puede ver cuando hay la involución de las heridas, que el paciente postrado se nos escaró y después de grado 1 pasó a grado 2, pero el enfermero le estaba haciendo la curación. Y si la familia va a hacer alguna observación, el familiar sale regañado. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, ¿Sí? ¿Qué es importante para eso? Sí, es un formato que yo trabajé en la industria farmacéutica en el manejo de dispositivos médicos y nosotros adaptamos como a estas notas, a este formato. Lo que nosotros tratábamos de hacer o lo que se quiere hacer es que todos conozcan qué hay de valoración de heridas. No hay algo estandarizado, sino que el enfermero que esté totalmente capacitado pueda hacer intervenciones en sus servicios, ¿cierto? Y propongan estos protocolos, que se generen protocolos y se estandaricen. Depende del material que utilicen. Entonces, la idea es que cada uno de los enfermeros que se actualice en manejo de heridas de difícil manejo pueda dar a conocer ese conocimiento y entre ellos y entre todo el personal de la institución generen los protocolos y así, si es un servicio, una IPS, una institución, una clínica, absolutamente todos se tienen que capacitar y hacer la curación según el protocolo que se estableció. Porque no hay algo que es, como tú dices, de alguna escala que se establezca, no hay algo establecido ahí, sino que se adapta. Ajá, que hubiera como un proyecto de ley, o sea, algo que uno pudiera decir, reunámonos entre todos y propongámoslo, que haya un control como más estricto. Sí,
La invito, esto es súper chévere, nos podemos reunir entre todos los profesionales, hacer esta actividad, hacer un proceso investigativo, generar un protocolo y podemos llevarlo hasta las grandes instancias y que quede establecido algo con la OMS, ¿cierto? Entonces es importante, está súper buena esa actividad. Y también lo que tú decías, no hacen las curaciones el personal profesional, lo están haciendo los auxiliares. No podemos hablar mal, pero pues a veces nosotros como profesionales hacemos que esas actividades nosotros mismos las estamos quitando y cediendo a otras personas, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es empoderarnos y que nosotros, es una profesión, una acción de nosotros para poderlas hacer. Y si definitivamente pues la institución establece o van y hacen otras personas las curaciones, al menos tengamos nosotros como esa iniciativa de capacitar al personal que lo va a hacer, ¿sí? Para que pues hagamos las cosas bien y no veamos como un retroceso en los pacientes. Gracias, Priscila. Yo creo No, que es muy bien. que yo diría que es lo que dicen, depende también de las instituciones y cómo se maneja en cada institución, no todas son iguales. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo les puedo hablar de que en la institución donde yo trabajo sí se hace como, digamos, yo como enfermera profesional sí tengo que hacer mis curaciones de herida y también hay un área específica para enfermeras especializadas en curaciones de heridas. Todo lo que son ciertas tecnologías. Sí. Sí, súper. Es que ahora existe lo que es la clínica de heridas, ¿no? Entonces ya, y existen ahora especializaciones en manejo de heridas de difícil manejo. Entonces esa persona que se especializa, ¿cierto? Ya las instituciones tienen un programa establecido que se llama clínica de heridas y esa persona es la que hace las curaciones, que tiene un personal al lado que también se capacita y ese es el proceso. Ya tenemos que llenarnos de profesionales que manejemos heridas, que hagamos ese proceso, porque a veces queda corto a la institución. Una sola enfermera para una clínica de 10 pisos no le alcanza, ¿sí? Y entonces terminan a veces haciendo curaciones otras personas y no lo manejan con la misma tecnología o la misma técnica. ¿Quién va? Profe Laura. María, no sé si tenga nuevamente, pero creo que va Laura. Laura. Profe, una pregunta. ¿Sí? En cuanto a uno le llega un paciente con una herida, nosotros ¿qué tipo de apósito es que debemos utilizar? O sea, ¿cómo sabemos qué tipo de apósito lo podemos utilizar? Y si todo paciente con herida requiere para el dolor antes de... Pues Laura, cuando tengamos un paciente que nos llega una herida, lo primero que hay que hacer es la valoración. La valoramos de los puntos que vimos hoy, identificamos cuál es la causa, por qué se produjo, qué tipo de herida es y qué es la meta, qué quieres hacer con ese paciente. Entonces, por eso yo les digo que yo no puedo tratar a todos los pacientes la misma técnica de curación, lo mismo para una curación para todos, porque mi meta es diferente. Este paciente me llegó y quiero desbridar, entonces mi meta es desbridar. Identificaste que una herida es para desbridar, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar toda la tecnología para desbridar. Pero si tienen un paciente que tú ya lo valoraste, identificaste todo y viste que el paciente ya está granulado, entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Entonces, epitelizar. O mi paciente ya terminé de desbridar y lo que quiero hacer es granular. Tengo que utilizar tecnología para granular. Entonces, no puedo decir que todos los pacientes van a llegar y tengo que hacer lo mismo. No, tengo que valorarlo y definir qué es lo que quiero hacer, cuál es la meta que se quiere hacer para tratar al paciente. Listo, profe, gracias. Bueno, Laura, que estés bien. Otra duda chiquitica, es que por lo menos aquí donde yo trabajo, los fines de semana no hay clínicas de heridas, pero entonces a nosotros nos sugieren siempre vaselina. ¿La vaselina es bueno para todo tipo de heridas? No, la vaselina en la mayoría de las ocasiones macera. Es decir, ablanda, no sé si te acuerdas de la imagen que tenía ahí, que era como blanquita alrededor. Entonces, cuando hay un proceso, ¿cierto? Se humedece demasiado y se macera las heridas. En algunas ocasiones se utiliza, pero por eso hay que mirar para qué la necesito. Pero en todas no se puede utilizar. Listo, profe, gracias.
¿Alguna otra pregunta? También les extendemos la invitación si desean realizar preguntas por medio del chat. En caso de no tener micrófono, les estamos atendiendo las preguntas. A ver, si no les quiero mostrar el kit adicional. Profe, mientras nos muestra, creo que Pedro Giovanni tenía la manita levantada, la bajó. Pedro, ¿quieres compartir con nosotros una pregunta? Hola, buenas noches. Hola, profe. Qué Hola gusto Pedro, ¿cómo volverla a estás? ver. Me alegra. Bien, bien, por acá en la trabajación, trabajando juicioso. Jefe, nada, nuevamente felicitarla porque realmente me sorprende o sea, la destreza con la que estás manejando el tema de heridas. No se me olvidan las clases, cuando teníamos todo lo de clase de heridas, o sea, el dominio tan maravilloso y la verdad lo que nos acaba de compartir es muy gratificante para nosotros que ya pues estamos en la parte laboral, en este caso lo digo en lo personal que estamos pues en la parte asistencial, es muy pertinente pues todos los tips, los consejos y en especial pues lo que su merced siempre nos recalcaba en clases y ahorita en esta charla, que primero que todo, para uno poder meterle mano, por decirlo así, o intervenir a una herida, siempre es importante valoración, porque todas las heridas jamás se van a aparecer, jamás van a utilizar lo mismo, y pues eso es muy, muy, muy importante y la verdad lo felicito y qué agradable volverla a ver. Bueno, muchas gracias, Pedro. Voy a compartirles algo, pues, ya para terminarles. Como nos dijo la compañera y la enfermera que nos habló ahorita, pues es importante que todos nos capacitemos, ¿no? Ya ha crecido un poco las enfermeras con esta experticia en manejo de heridas de difícil manejo, pero siempre tenemos que actualizarnos. Todo el tiempo hay que actualizarlo y por eso pues desde la Universidad Cooperativa de Colombia los invito. Nosotros tenemos un diplomado que se llama Manejo de heridas de difícil manejo y quemaduras. Es un diplomado que está conformado por 80 horas, es totalmente teórico-práctico. La práctica se hace en las diferentes instituciones que la universidad tiene convenio, como el hospital universitario, la fundación, todas las instituciones que se tienen. Entonces se pueden hacer esas prácticas ahí. Es súper teórico-práctico, es interesante. Quien quiera de pronto y esté interesado, pues aquí les dejo mi número telefónico, mi correo también. Los que ya me pueden escribir por el correo, cualquiera de los dos medios, y apenas tengamos nosotros el cupo completo para el diplomado, pues damos inicio a que se pueda hacer este diplomado tan bonito. De verdad que salen súper contentos. La práctica profesional va a ser totalmente diferente. Nos sentimos súper agradecidos cuando un paciente ha mejorado y vemos esa evolución. Cuando aprendemos a manejar tecnología, porque eso nos falta, manejar tecnología en estas curaciones, nos quedamos con unos conceptos muy básicos y no aprendemos a buscar toda la tecnología, identificar para qué es esa tecnología, porque a veces la tenemos y vemos que la utilizan mal. Un apósito que cuesta 150.000, que se puede durar 7 días, 5 días en una herida, la están quitando todos los días y entonces ven que no evoluciona, pues no es el manejo, no es el mecanismo de este apósito. Entonces es importante que nos actualicemos todo el tiempo y los invito a todos, a las jefes, a todos los jefes que nos están viendo, los estudiantes, para que pues se interesen y podamos iniciar este diplomado. Y también la universidad tiene una especialización que se llama la especialización de enfermería en cuidados paliativos. Empezamos, creo que en agosto más o menos, empezamos la otra cohorte. Aquí está el plan de estudio. También si ustedes quieren hacer esa especialización, están totalmente invitados. Se les envía el plan de estudio a su correo o pueden escribir al correo que está acá, el de la profe María Andreina, y el teléfono, y con ella le preguntan específicamente de la especialización. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, sí, señora. En el ¿Sí? chat Silvia Juliana Uribe nos pregunta, ¿hasta qué punto o de qué manera puedo abordar a un paciente de culturas diferentes que tiene creencias sobre algunas plantas curativas? ¿Cómo aplicar la enfermería transcultural en estas heridas que se han visualizado? ¿Y hasta dónde puedo limitar la proactividad de estos pacientes? Bueno, cuando hablamos de la parte intercultural, sí, a veces nosotros que somos muy alopáticos y no homeopáticos, ¿cierto? Se nos ha dificultado un poco, pero sí existe la homeopatía y la parte del uso de las hierbas en algunas ocasiones. A ellos les funciona si miramos un paciente que está en el Amazonas, en toda esa parte de la fauna, todo, y ellos utilizan su proceso de medicina ancestral y les funciona. Nosotros podemos hacer una negociación con ellos. Cuando vemos que ellos han tratado su medicina y no ha funcionado, es donde nosotros aquí podemos actuar y hablar con ellos y hacemos ese diálogo y esa negociación para decirle que existe otro método, ¿cierto? Que existe otra medicina que sí nos permite nosotros poderla manejar y ir con ellos lentamente. No podemos tampoco con ellos imponer algo porque vamos contra la cultura de estos pacientes. Entonces es como un acuerdo entre los dos y cuando ellos ven en realidad, porque hemos tenido pacientes de diferentes regiones, diferentes culturas, Wayuu, por ejemplo, que hemos tenido, ellos han quedado agradecidos y han entendido que desde el punto de vista de ellos, de su medicina, cuando ellos definitivamente no ven una mejoría, ellos permiten y aceptan nuestra medicina en esta parte del uso de la tecnología. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe, en el chat no tenemos más preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna intervención? ¿Aún tenemos espacio para realizarlas? Yo creo que ya no hay preguntas. Bueno, pues Sí, igualmente. yo creo que a todos agradecerle por la asistencia y que esta información se pueda replicar a todos los que ustedes conocen, entregar la información, y de verdad que así puede crecer la enfermería en este ámbito. Muchas gracias por la participación y que pasen una feliz tarde. Muchas Jefe, muchas gracias, profesora gracias. Glenis. Bueno, Muy que bien, estén muy muy buena bien. presentación. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Gracias. Muchas gracias, querida comunidad. Recordarles que les estaremos enviando la grabación a cada uno de sus correos. Profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.